Mexicanos al grito de guerra, y es que Donald Trump quiere hacer kaboom en México, así como lo escucharon. ¿Quieren saber un poco más de esta información? Bueno, quédense conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar para todos ustedes. Compartan este video para que llegue a muchas más personas y todos estemos bien informados. Vamos comenzando con la noticia del día de hoy. Y ya se están activando las alertas porque lo que se viene para México podría estar, como dicen por ahí, color de hormiga. Chéquense nada más. Donald Trump, señoras y señores, es un peligro para México. Hay que empezar a decir lo que es como es. Donald Trump siempre ha demostrado que tiene un odio irracional hacia las y los mexicanos, y aunque en el tiempo en el que coincidió en la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente por supuesto le supo ir poniendo los puntos sobre las íes, esto no descarta que lo que se puede venir para México una vez que este señor regrese a la Casa Blanca, si es que llega a regresar a la Casa Blanca, que todo parece apuntar a que sí, bueno, podría estar bastante complicado. Vamos iniciando con la noticia del día. Y es que chéquense esta información. Trump propuso lanzar cositas que hacen kaboom a México para destruir los laboratorios de estupefacientes. En el 2020, el entonces presidente Donald Trump le preguntó a Mark Esper, su secretario de Defensa, sobre la posibilidad de lanzar estos artefactos a México para destruir los laboratorios de estupefacientes y aniquilar a los grupos criminales, y sostuvo que el involucramiento de Estados Unidos en estos hechos en contra de su vecino del sur podía mantenerse en secreto, relata Esper en su próxima autobiografía. Estas conversaciones extraordinarias fueron algunos de varios momentos que, según lo describe Esper en el libro Sacred Oaths, lo dejaron casi sin palabras cuando brindó sus servicios al 45º presidente. A Esper, el último secretario de Defensa confirmado por el Senado durante el mandato de Trump, también le preocupaba la especulación de que el presidente pudiera hacer mal uso del ejército el día de las elecciones al ordenar a los militares que incautaran las urnas. Por ejemplo, Esper les advirtió a sus subordinados que estuvieran alertas ante cualquier llamada inusual de la Casa Blanca en las vísperas de las elecciones. Bueno, aquí está detallando el propio secretario de la Defensa en el tiempo de Donald Trump que Trump quiso mandar estos artefactos, lanzarlos hacia México. Él dice que para erradicar los laboratorios en donde se crean los estupefacientes, para acabar con el crimen organizado. Pero se necesita un poquitito de inteligencia como para entender que si mandaban eso hacia México, no nada más iban a caer los malos. Se ponía en peligro la vida de cientos de miles de personas inocentes. Sí, el problema de los grupos criminales es gravísimo. El problema que tiene Estados Unidos en cuanto a adicciones también es gravísima. Pero no hay que actuar de una manera en la que vulneras la vida de personas que no tienen nada que ver con este asunto. Y esta no es la solución a la problemática. ¿Por qué culpa nada más a México de este problema cuando también Estados Unidos tiene que ver con esta situación? Cuando también hay personajes en el gobierno de los Estados Unidos que históricamente le han dado la manita a los criminales. Porque si no, ¿cómo se explican que se hayan expandido tanto estos grupos criminales en Estados Unidos? ¿Cómo se explican que hayan estos estupefacientes casi hasta por debajo de las macetas también allá en Estados Unidos? ¿Por qué nada más ver? ¿Por qué nada más señalar? E insisto, ojalá así se pudiera acabar con estos malandros, pero no es la solución porque te llevas entre las patas a muchas personas inocentes, a muchas personas
que no tienen por qué pagar estos platos rotos. Pero esta insistencia de Donald Trump cuando fue presidente de los Estados Unidos de tomar este tipo de acciones bélicas en contra de México está encendiendo las alarmas. Ustedes van a decir, bueno, pues ya no lo hizo, ya ni presidente es. Claro, ¿para qué nos espantas si esto es algo de hace ya algunos años? Bueno, pues porque les platico que Donald Trump está liderando las encuestas rumbo al 2024, es decir, existe la posibilidad de que este señor regrese a la Casa Blanca. Y no va a regresar tranquilito, va a regresar recargado, va a regresar el doble o el triple de lo prepotente que es, el doble o el triple de lo odioso, de lo nefasto que fue cuando fue presidente de los Estados Unidos. Quiso mandar artefactos bélicos, lanzar este tipo de artefactos hacia México, y no es lo único que Donald Trump quiso hacer. Recordemos que también quiso mandar 250,000 soldados a la frontera con nuestro país. Recordemos que el señor, bueno, se la ha pasado burlándose y mofándose de las y los mexicanos, de los latinos, pero sobre todo de los mexicanos. Esto en la campaña pasada en la que para bien o para mal, bueno, lo llevó a la presidencia, y está replicando la misma fórmula para las próximas elecciones del 2024. Esta es una situación gravísima. Por más que el presidente López Obrador haya sabido maromearlo y haya sabido domar a la bestia en ese entonces, no hay que confiarnos, o no hay que dejar de buscar que México se blinde ante un nuevo trumpismo en el 2024. ¿Por qué? Porque para el 2024, pues el presidente López Obrador deja su cargo, deja sus funciones, y habrá que esperar que el relevo, que la persona que asuma el poder, que asuma la presidencia de México, tenga los mismos pantalones que tiene hoy Andrés Manuel López Obrador para defender a México de lo que sea, cuando sea, a la hora que sea. ¿Por qué? Porque si no nos toca un hombre igual de valiente de lo que es López Obrador hoy, pues quién sabe cómo nos vaya a ir si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, y que estamos viendo que las encuestas arrojan que es muy, 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 muy probable. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que ocurre. Y se habla de que incluso, bueno, en su momento en los Estados Unidos se activaron las alarmas, se activaron las alertas, y tenía, estaba el secretario de la Defensa esperando que en cualquier momento llegara una llamada de la Casa Blanca llena de disparates. Así lo describe él, porque ni el mismo gabinete de Donald Trump estaba de acuerdo con tanta cosa que hacía y decía y quería deshacer, y las medidas que quería tomar en contra de México. Y ellos lograron medio frenar un poquito estas acciones en contra de nuestro país. Pero también México tiene que empezar a blindarse, porque Donald Trump, señores y señores, sí puede ser un peligro potencial para nuestra nación. Y si Trump vuelve a ganar, bueno, en un mitin celebrado en el estado de Ohio hizo gala y hasta mofa del chantaje al que sometió a nuestro país en 2019, cuando amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos si no se endurecía nuestra política migratoria. Y aquí, bueno, está la mofa que hizo Donald Trump diciendo que dobló al gobierno de México, que nunca se había visto un gobierno tan sumiso como el actual. Y bueno, y sí, así es él, y así nos va a tratar si reconquista la Casa Blanca en 2024, un escenario que no parece remoto a estas alturas. Van a regresar los chantajes, las amenazas y los insultos. Y un Trump empoderado y triunfante podría atreverse a hacer cosas mucho peores a las que hizo en su primer periodo de gobierno. No está de más recordar que hace 2 meses sugirió que tal vez Estados Unidos debería de hacer con México lo que Rusia está haciendo con Ucrania. ¿Simple arrebato? Tal vez. Pero esa no es una amenaza que debería de tomarse a la ligera. Eso implica que habría que empezar a prepararse contra Trump 2.0. ¿Cómo? Van algunas ideas potenciales. 1. Diseñar represalias estratégicas. Ante la posibilidad de un nuevo chantaje trumpista, habría que estar listos con un paquete de sanciones
sanciones focalizadas que sirven de fichas en una negociación. Por ejemplo, se podrían imponer aranceles compensatorios sobre algunos productos de Estados Unidos, estratégicamente seleccionados para golpear a sectores importantes para Trump y sus aliados. 2. Desplegar una estrategia judicial agresiva. El gobierno mexicano podría hacer un uso intensivo de la justicia de Estados Unidos para proteger los intereses nacionales, a la manera de la demanda contra los productos bélicos. Podría demandar a diversas agencias estadounidenses por violentar los derechos civiles. Asimismo, se podría llevar al gobierno estadounidense ante paneles de arbitraje de la OMC y el TMEC por la imposición de tarifas discriminatorias. 3. Apoyar vigorosamente a las comunidades mexicanas y mexicano-estadounidense. Esto podría incluir iniciativas que ayuden a los ciudadanos de origen mexicano a registrarse para votar y a los mexicanos con residencia permanente a convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. 4. Reducir la cooperación en temas estratégicos. La contención de la migración de centroamericanos a Estados Unidos es, como demuestra la negociación de 2019, una importante. Habría que usarla estratégicamente y proactivamente. Lo mismo en materia de combate a los criminales. Todas estas ideas pueden resultar desatinadas, contraproducentes o francamente inviables. Habría que encontrar otras. Pero lo que sí no parece razonable es esperar a que Trump se comporte de manera distinta a cómo se comportó en su primera presidencia. En este asunto ya no se puede llamar a sorpresa. Esto, bueno, es como encender las alarmas, como encender las alertas, y hay que entender una cosa. Tenemos que empezar nosotros los mexicanos por dejar de vernos como el país servil, como el patio trasero de los Estados Unidos, y empezar a vernos como un país sumamente importante para los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto México se favorece con las relaciones de Estados Unidos como Estados Unidos de sus relaciones con México. Y es de ahí de donde México, de donde el gobierno de nuestro país, estamos muy a tiempo de que el presidente López Obrador empiece a dar esos pasos certeros para blindarnos, porque si no es él, ¿quién puede ser? Digo, yo confío en Marcelo Ebrard, en Claudia Sheinbaum o en Adán Augusto, en dado caso de que alguno de esos tres llegue a ser el relevo del presidente López Obrador. Pero si por alguna razón no llega a ser alguno de ellos tres, bueno, no hay que esperarnos, hay que empezar a blindar a México. Hay que empezar a demostrarle a Estados Unidos que le conviene tener una relación de respeto con nosotros. Hay que demostrarle a Estados Unidos que no precisamente son ellos los que tienen la sartén por el mango, que dependen de México para muchas cosas y que les conviene tener a México de aliado. Llegamos al final del video, con respeto. Llegamos al final del video, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.